Señor. Amén. La palabra de Dios que es viva y es eficaz. Por favor, abrimos la Biblia en la carta a los Hebreos. Hebreos, el capítulo 11. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y voy a leer el verso 7. ¿Estamos bien? Muy bien. Hebreos 11 y el verso 7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación del mundo. ¿Del mundo o de su casa? Créanme que yo no había considerado eso. Que Noé preparó un arca no para la salvación del mundo, sino para la salvación de su casa, de su familia, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Amén. Que Dios nos bendiga con su palabra. Amén. Que Dios nos bendiga con su palabra. Siéntense, por favor. El tema de esta mañana lo he titulado El arca para la familia. El arca para la familia. Yo había leído esto muchas veces, pero saben, no había considerado que lo que preparó Noé, que lo que hizo Noé, no era para salvar al mundo, sino para salvar a su familia, su casa. Hizo el arca para salvar a su familia. Esto de hacer arcas para salvar familias, le tocó hacerlo primero a Noé, pero también se acuerdan ustedes de una mujer que se dio cuenta que su hijo, por haber sido varón, iba a ser muerto por el imperio en ese momento. Entonces escondió a su hijo e hizo también una arquilla, una arca chiquita. Hizo una arquilla, hizo una canasta, la impermeabilizó, hizo un trabajo de manufactura interesante y allí puso a su hijo. Allí puso al niño y lo dejó a la orilla del río para que las aguas se lo llevaran, porque abajo estaban unas doncellas disfrutando del agua y allá habría de llegar, y en efecto así sucedió. Entonces Moisés fue salvado de las aguas, fue salvado de la muerte a través de una arquilla. Cuando presentamos los niños aquí, algunas veces mencionamos ese pasaje, y yo se lo he dicho a los esposos que presentan a sus hijos al Señor en gratitud, y les he dicho: construyan una arquilla y depositen allí a su hijo y luego déjenlo en el río de Dios, que Dios se encargue del futuro de esos hijos. Pues bien, eso lo aprendió Moisés, y él supo más luego que él había sido salvado de la muerte cuando era un bebé de esa manera, y por eso fue que también escribió el Pentateuco
Y yo me imagino a Moisés escribiendo el Pentateuco cuando habla del relato aquel de Noé y el arca. En él había algo de gratitud porque también él en una arquilla se había salvado. Son datos interesantes que vale la pena resaltar hoy. Ese hecho de haber construido un arca, no para que el mundo se salvara, sino para salvar a su hogar, a su familia, a su casa, hizo que Noé fuera incluido en los héroes de la fe que aparecen en el capítulo 11 de los Hebreos. Ese hecho de construir un arca para salvar a su familia hizo entonces de Noé un hombre demasiado famoso y todavía hoy estamos hablando de él. Noé esperó ver lo que no había visto. Era un hombre de fe, un hombre que no había visto llover, que la tierra brotaba un vapor y de esa manera los cultivos, los árboles y la tierra misma se nutrían de agua, y nunca había visto llover, pero Dios le había dicho que iba a llover y él creyó. Él creyó que iba a llover y nunca lo había visto, así que eso también lo consolidó como un hombre de fe. Un hombre que piensa en las promesas de Dios y que le cree a Dios. Entre las cosas interesantes de la vida de Noé, es bueno resaltar que Noé fue contemporáneo de Adán más o menos 250 años. Así que Adán y Noé tuvieron un tiempo en que convivieron. Ya tal vez los últimos años de Adán fueron los primeros años de Noé, y a Noé le tocó ver, escúchelo bien, la evolución del mundo, cómo el mundo fue creado en la voluntad de Dios, en el orden de Dios, y cómo se fue degradando el mundo. Como dice la Biblia, que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Así que Noé no era solo una persona a la que le habían contado en qué condiciones estaba el mundo, sino que le tocó vivir todas esas épocas. A Noé le tocó ver cómo la tierra era agradable, cómo era una tierra fructífera, cómo era una tierra pacífica, pero cómo se fue degradando, cómo se fue perdiendo la vida de la gente, cómo se fue corrompiendo el mundo hasta llegar a un extremo tal en el que el mismo Noé sabía que ya la destrucción estaba cercana. Por eso, hermanos, los últimos años de Noé fueron unos años muy difíciles. Los últimos años de Noé fueron difíciles en cuanto a la época anterior al diluvio, porque como registra la misma palabra del Señor, eran tiempos hostiles, tiempos de violencia, tiempos de depravación sexual, tiempos de maldad como nunca habían sucedido, y por eso fue que Dios destruyó al mundo como en efecto lo hizo. Noé pues era testigo de la maldad de los hombres, y por eso se preparó él, y lo más importante, preparó a su familia durante 120 años. Es el término de años en el que más de acuerdo se han puesto los estudiosos para decir que fue la época en la que Noé estuvo no solamente trabajando en el arca, en la construcción de ese inmenso barco, sino también en la consolidación espiritual de su familia, hasta el punto
que cuando ya fue necesario entrar al arca, su familia estaba totalmente convencida que era necesario entrar allá. Noé es un personaje en la Biblia demasiado importante y hace parte, como dije, de la galería de hombres ilustres llamados héroes de la fe. Y una de las cosas interesantes en Noé es que él fue la conexión entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Miren ustedes cómo Noé tuvo esa oportunidad de servir de puente entre ese mundo viejo, ese viejo mundo, y conservar a su familia para empezar un nuevo orden mundial a través de su propia familia. Eso hizo de Noé un personaje que nunca dejará de mencionarse. Cosa que no le sucedió a Lot, porque Lot, a diferencia de Noé, Lot a duras penas, como decimos, a duras penas salvó su propia vida y la vida de sus dos hijas. Y eso que no de la mejor manera, porque Lot no tuvo la conciencia de Noé y Lot vio destruir sus ciudades y destruir prácticamente también su familia. En cambio, Noé fue un hombre más pensante. ¿Cómo logró creerle a Dios, creer en lo que no se veía, trabajar como Dios le ordenaba y hacer que su familia lo acompañara? Ese acompañamiento de la familia para Noé fue vital, porque le llenaba de fuerzas, porque le daba dinamismo, porque le daba alegría, porque seguía trabajando y tenía el apoyo de su familia. Entre otras cosas, hermano, Noé estuvo siempre pendiente de algo en lo que yo no había considerado, y es que Noé se preocupaba era en la salvación de su familia más que en la salvación del mundo. ¿No será que allí hay una lección para nosotros? ¿No será que para nosotros es más importante la familia que el mundo? ¿O será al revés? ¿Será al revés? ¿Será que yo pienso cambiar al mundo sin cambiar a mi familia? ¿Será que yo pienso más en salvar al mundo que en salvar a mi familia? Si así es, estamos equivocados. De Noé hay que aprender la lección que es más importante mi familia que el mundo. Que antes de pensar en el mundo, yo tengo que pensar en mi familia. Por eso aquí tenemos que hablar del arca de Noé, no para el mundo. El arca de Noé para su familia. Ese es el punto central de la enseñanza. Y allí debemos leer detenidamente la escritura para ver lo que hizo Noé. Para ver que la provisión que hizo Noé era pensando en la continuidad de su familia, porque todo se iba a acabar y él ya tenía claro en la mente que lo único que se iba a quedar era su familia. ¿Sabía usted, hermano, que esa es la gran verdad? Que al final todo se va a acabar y lo único que queda es nuestra familia. Por eso, aquí es donde el escritor a los Hebreos resalta ese pasaje, resalta esa idea, diciéndote a ti, diciéndome a mí, prepárate un arca, pero no para que salves al mundo, para que salves tu familia. Y dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca, y resáltelo, para la salvación de su casa.
qué bueno fuera que apareciera ese texto allá y lo subrayáramos, en donde dice: preparó un arca para la salvación de su casa. Créame que si usted me hubiera preguntado ayer, pastor, ¿para qué preparó Noé el arca? Yo le hubiera dicho: para la salvación del mundo. Ayer yo le hubiera respondido así. Pero por la noche me puse a repasar esto y a mirarlo y dije: no fue para la salvación del mundo, fue para la salvación de su casa. Amén. Y escúchelo: y por haber preparado el arca para la salvación de su casa, fue que condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Él preparó el arca para que se salvara su familia, no para meter a todo el mundo en ella. Es decir, era un trabajo de salvación eminentemente familiar. Aquí también considero mi situación y yo me pregunto: ¿yo para quién construyo el arca? ¿Cuánta gente que no es mi familia entra al arca que yo construyo? ¿Y mi familia dónde está? ¿No le parece, hermano, que eso es una frustración para muchos de nosotros? ¿No le parece que Dios nos está hablando a muchos de nosotros, empezando por mí? Tanto construir un arca y la llenamos de una cantidad de personas que no tienen nada que ver con nosotros. Y esos espacios que esos hombres y mujeres ocupan en nuestra arca debiera ser el espacio ocupado por nuestras familias. Esa es la gran verdad. Ahora, el Señor le ordena a Noé entrar al arca, pero no entrar con todo mundo. Mire que desde el principio Dios le dijo a Noé algo específico y con relación a la familia. En el capítulo 7 del Génesis, el verso 1 dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú, porque primero tiene que ser ese hombre el que es cabeza de familia. Entra en el arca tú y todos los de tu casa. Así que la salvación del arca era eminentemente familiar. Entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Así que, hermano, que nos quede claro eso. Que nos quede muy claro que a Dios le interesa es la salvación de mi familia. Que tenemos que hacer el esfuerzo más grande en el evangelismo, obviamente a favor de tanta gente, pero en primer lugar es mi casa. Por eso fue que Josué un día dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí hay que incluir la casa, hay que hacer un trabajo de evangelismo y de misiones intrafamiliar. Hay que trabajar en nuestro núcleo de familia. Ahí es en donde tenemos nuestro gran campo evangelístico, nuestro gran campo misionero. El arca fue hecha exclusivamente para la familia de Noé y dejó 120 años de testimonio para que la gente viera lo que él estaba haciendo. Porque alguien me dirá: hermano, pero Noé predicaba 120 años y le predicaba a la gente. ¿Y no cree usted que él invitaba a la gente a meterse al arca? Es posible. Es posible que él en su predicación estaba diciéndole a la gente: vengan y se meten al arca, pero es que en el arca no cabían todos. Es que ya Noé como que estaba
directamente entendido de que el arca era para su familia. Así que lo que él predicaba, puede uno pensarlo, más que ser una invitación a meterse en el arca, era una palabra de testimonio. Amén. De testimonio. ¿Y fue que él se lo creyó así o Dios se lo dijo? Dios se lo había dicho. Dios nunca le dijo a Noé: prepárate una arca inmensa porque ahí se van a meter miles de personas. ¿Usted ha encontrado eso en la Biblia? No, el arca no fue construida pensando en miles de personas. El arca fue construida, fue diseñada pensando en los animales por parejas y en la familia de Noé. No más. No se pensó en que iban a entrar miles de personas, no. Miren el capítulo 6 del Génesis, Génesis 6, y el verso 18. Lo que el Señor iba a hacer era un pacto, era con Noé, no un pacto con el mundo, porque el mundo se había corrompido y Dios había hecho a un lado al mundo por su maldad. Solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así que el pacto que hizo Dios fue con Noé, no con la gente, no con el mundo. Por eso el arca no era para el mundo, el arca era para la familia de Noé. Dice Génesis 6:18, el Señor le dijo a Noé: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú. Y mire la lista clave, específica. ¿Quiénes van a entrar en el arca? Tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Sume 8. 8. 3 hijos, 3 nueras, la esposa y él. 8. Así que no me vaya a decir que el arca era para habilitársela al que quisiera. Era solo para esa familia específicamente. El Señor no le dice: predica y el que acepte que se meta contigo en el arca. Esa no era la predicación de Noé. No era darle instrucciones a la gente y decirle: vengan, yo les dejo la puerta abierta para que entren. Es más, ¿quién cerró la puerta del arca? Dios fue el que la cerró. ¿Por qué la cerró Dios? Porque si le hubiese dejado eso a Noé, él, lleno de sentimentalismo, al escuchar a sus amigos afuera tocar, seguramente les hubiese abierto. Seguramente no hubiese cerrado la puerta y el arca no estaba diseñada para ese gentío. Así que Dios mismo tomó la decisión y cerró la puerta. Como quien dice: esta arca es familiar, solo de familia. Eres tú, tu mujer, tus hijos y tus nueras. No más. Así que le da unas órdenes perentorias. Y le dice: entra tú. Entra tú. Quiere decir, vas al frente, pastoreando, para que te sigan tus hijos. Tú entras de primero. No puede ser, hermano, que uno quiera que su familia se salve y uno mismo no va adelante. Yo tengo que ir siempre adelante. Porque si yo aspiro que mis hijos o mi esposa o mis nueras o mis yernos se conviertan al Señor, yo tengo que ir adelante, al frente. ¿Cómo es posible, hermana, que usted quiere que su esposo se convierta, pero usted no va al frente? Usted tiene que ir adelante. Hermana, usted que es mamá y quiere ver a sus hijos convertidos a Dios, usted tiene que ir adelante. Por eso el Señor le dijo: entra tú.
primero entras tú. Y luego le dijo, y tus hijos harán lo que ven hacer al Padre. Cuando tus hijos te vean entrar, ellos van detrás. Y tu mujer va a estar detrás de tus hijos, verificando que todos entren. Y luego que entren las nueras. ¿Por qué las nueras? ¿O por qué los yernos? Porque ellos son ya como la familia secundaria. Ellos también ya son mi familia, pero secundaria. Así que primero es mi hija y luego mi yerno. Primero es mi hijo y luego mi nuera. Así que hay un orden en las cosas de Dios, y aquí Dios lo marca. Por eso todo el punto que queremos aquí definir es que cada uno debe construir su arca y dar ejemplo a sus hijos para que lo imiten. Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Estoy yo construyendo el arca familiar? No para que el mundo entre, porque no caben todos, sino para que entre mi familia. Amén. Y las madres estarán atrás viendo que no se quede ninguno y que luego vengan todos los demás familiares. Creo que ahí es donde la enseñanza de hoy debe quedar centrada. Amén. Que el Señor permita, nos ayude a construir esa arca para que todos puedan entrar. Y luego entonces que Dios cierre la puerta. Hay cosas durísimas. Ver cuando se muere alguien sin Cristo es muy doloroso. Pero cuando es miembro de nuestra familia, sí que duele más. Por eso, hermano, la vida no convertida de nuestras familias debe ser una campanada de alerta que nos enseñe a construir mejor nuestra arca y a predicarle más a nuestra familia. Si bien no tanto con sermones hablados, porque a veces las palabras no son tan eficaces, sino con una vida coherente, una vida transparente, una vida honesta, una vida en santidad. Ese es el mejor mensaje, esa es la mejor enseñanza para nuestra familia, la vida nuestra. Usted y yo tenemos que preocuparnos para que eso suceda, para que el día, hermano, que Dios cierre la puerta, nuestra familia se quede adentro. Por eso dice Génesis capítulo 7 y el verso 16: y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Qué bueno que Dios no cerrara la puerta hasta que haya entrado el último de nuestros familiares. Qué bueno que ahorita hiciéramos una oración así y le dijéramos: Señor, no vayas a cerrar la puerta de mi arca hasta que no haya entrado el último de mis familiares. Y entonces después que venga el juicio, que caiga el diluvio, que venga el castigo, pero que mi familia esté a salvo. Amén. Por eso, hermano, hoy resuenan esas palabras de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el carcelero aquel vio el terremoto y los efectos que produjo, entonces se iba a matar. Se le dijo que no atentara contra la vida, y luego oyó una frase hermosa que la pudiéramos recoger para nosotros hoy, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa, primero tú y luego tu casa. Esa promesa
podemos apropiarnos de ella ahora. Amén. Decirle, Señor, esa promesa que le hiciste al carcelero allá, ¿por qué no me la das a mí también ahora? Y que yo la pueda reclamar y decirte, Señor, sálvame a mí y luego sálvame a mi casa, sálvame a mi familia. Cierto que debiera ser una oración de todos los días. Todos los días, hermano. Yo no sé si usted lo hace, yo lo hago. Todos los días yo pongo a mi familia en las manos de Dios. Y hoy ratifico eso y le digo, Señor, ayúdame a construir el arca para mi familia, como la construyó Noé. Y dame la facilidad de predicar para testimonio a otra gente. Hoy hay un arca a la que todos debemos entrar, y esa arca es el Señor Jesús. Amén. Esa arca es el Señor, y el Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Qué bueno, hermanos, que cuando venga el castigo, que cuando venga la hecatombe aquella, que cuando venga el momento crucial del mundo, usted y yo estemos seguros, tranquilos, porque no hay cosa más agradable que estar seguros en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, seguros debajo del propiciatorio cuando hay juicio. Qué mejor que estar en Cristo cuando todo eso ocurra. Por eso la invitación es esa: metámonos en Cristo, que ahí estamos seguros. Que venga el río, que sople el viento, que se muevan los cimientos de la tierra, que venga un diluvio, que venga toda la ira de Dios, pero usted y yo, metidos con nuestra casa en el arca, vamos a estar tranquilos y seguros. Usted y yo anhelamos bendición para nuestra familia, ¿verdad? Eso es lo que uno desea, hermano. Eso es lo que uno anhela, que haya bendición familiar. Y eso fue lo que le dijo Dios a Noé. Noé iba a enfrentar un nuevo mundo teniendo como base su familia. Y por eso en el capítulo 9 del Génesis y el verso 7 le dijo el Señor a Noé: en cuanto a vosotros, mire, ya habló con la familia. Ya el diluvio había terminado prácticamente. Y le dijo el Señor a Noé: en cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos. Poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Acabó el diluvio, se acabó la mortandad, pasó el desastre, terminó ese mundo viejo, ese viejo mundo se quedó atrás y ahora empieza una nueva era con mi familia. ¿No será, hermano, que esta historia se pudiera repetir en nosotros? ¿No será bueno pensar que ese mundo pasado, ese viejo mundo con nuestra familia se quedó atrás y que ahora empecemos una vida nueva, completa y diferente con nuestra familia? ¿No sería bueno pensar, hermanos, que para nosotros también hay bendición familiar, que también nosotros como la familia de Noé podemos llevar fruto y podemos multiplicar esas bendiciones y tener abundancia como Dios lo promete? Yo creo que este es el pacto con Dios que debiéramos hacer hoy. Esto de hacer el arca familiar, hermano, y meternos todos en ella para que luego venga bendición abundante, que es lo que Dios manda. En resumidas cuentas, Noé fue un predicador exitoso y es considerado un héroe, y no salvó multitudes, pero sí salvó su familia.
Yo quisiera que de pronto en nosotros, si es al revés, esto se cambiara. ¿De qué me sirviera a mí ser un predicador exitoso y famoso o considerado un héroe porque salvé a muchísima gente y mi familia se perdió? Qué contrastes, ¿verdad? Tan desagradable eso. ¿No será que yo le pudiera pedir al Señor hoy que aunque siga predicando y siga dando testimonio del Evangelio, pero que yo me convierta en un predicador exitoso, es por salvar a mi familia, no por salvar a tanta gente? Usted, hermano y hermana, que le predica a tanta gente, es posible que usted sea reconocido o reconocida como un héroe en cuanto al evangelismo, pero ¿por qué no más bien ser un predicador exitoso dependiendo de salvar primero a mi familia? En resumidas cuentas, lo que tendríamos que hacer es trasladar a nuestra familia de ese viejo mundo a un mundo diferente, a un nuevo nivel de vida y salvación. En resumidas cuentas, hermano, construyamos el arca, pero no para el mundo, construyámosla para nuestra familia. Pensemos que Dios trabaja por nuestras familias, que Él las libra. Pensemos que hoy hay un arca de salvación que se llama Cristo. Entremos nosotros primero y luego que venga la salvación, la protección, la fructificación, la multiplicación, la abundancia para nuestras familias. Pero yo soy el representante de mi familia aquí. Bienaventurados aquellos que empezaron siendo pioneros en la salvación de su familia. A mí me decía alguien una vez: pastor, yo tengo una lucha muy fuerte porque yo soy la primera en toda mi familia que he conocido a Cristo. Y yo le dije: no, hermana, no es una lucha, es un privilegio muy grande que usted sea la primera de su familia. Usted tiene que entrar primero y le tocó, como a Noé, construir el arca para su familia. ¿Usted tiene familia que todavía no ha entrado al arca? Y mucha, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es: ¿y usted está haciendo el arca? ¿La está construyendo? Acuérdese pues que el verdadero héroe de la fe es el que salva a su familia. Y después de salvar a mi familia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hizo Noé cuando ya las aguas del diluvio bajaron? Cuando ya la puerta se abrió, cuando él salió a un nuevo mundo, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Hizo un altar y tomó de los animales limpios, amén, de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ahí es, hermano, el momento indicado para que después que Dios salve a mi familia y que el arca abra la puerta y que me enfrente yo a un nuevo mundo, a una nueva vida con mi familia, construir, erigir un altar y ofrecerle a Dios un sacrificio. Ahí es donde todos, hermanos, debiéramos anhelar llegar un día. Hoy voy a hacer una invitación a los que estén aquí y tengan familia. Primero voy a invitar a ese creyente, a esa hermana, a ese hermano, para que de una manera simbólica entremos nosotros primero. Porque tú no puedes, hermano o hermana, no te queda bien, no es correcto que tú pienses en la salvación de tu casa cuando tú todavía no has entrado.
Si aquí hay algún pionero, alguien que en su casa no tiene más quien siga al Señor, usted es el pionero, usted es el responsable, hermano, como lo soy yo, para venir al altar de Dios y decirle: Señor, voy a entrar yo primero. Yo entro primero al arca y detrás que vengan mis hijos, y detrás que venga mi cónyuge, y detrás que venga mi familia secundaria, pero yo voy a entrar primero. Ahí, hermano, con esta acción, tú le estás diciendo al Señor: úsame para ser el pionero en mi casa, en mi familia. Ayúdame a entrar primero, a conservarme en santidad, a vivir como tengo que vivir, a predicarle, a darle testimonio a los de afuera, pero a construir mi arca para mi familia y para mí. Y aquí viene la otra invitación, hermano. Tienes que construir un arca para Dios, para que Dios meta ahí a tu familia. Yo te voy a invitar, hermano querido, en el nombre de Jesús, a que le pidas a Dios sabiduría para construir el arca. La madre de Moisés construyó una arquilla, la calafateó, la impermeabilizó, impuso ahí a su hijo y lo dejó en las manos de Dios, en el río de Dios. Por eso yo te voy a invitar ahora a que le pidas al Señor sabiduría. Oh Señor, ayúdame a diseñar un arca para mi familia. Ayúdame a diseñar un arca para que los míos puedan entrar y ser salvos. Oh Dios, ayúdame para que mis hijos, mi cónyuge, mis padres puedan entrar y estar ahí seguros en tus manos. Oh Dios, aquí estamos en tu presencia ahora. Yo te ruego que pongas tu mano, Señor, y bendigas a cada hermano, a cada hermana. Ayúdanos, oh Dios. Oh, derrama bendición abundante en el nombre de Jesús. Y que podamos ver familias enteras entregando sus vidas a ti. Familias enteras metidas en el arca que todos hemos construido. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra predicada. Gracias, Señor, por tu palabra que llega a nuestra vida en un muy buen momento. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios.